podcast estamos con Heli Romero, catedrática de Tecnología de los Alimentos y máxima exponente gallega en materia de alimentación. Comenzamos la entrevista en este programa divulgativo del proyecto Feedback. ¿Cómo se puede llegar a conclusiones definitivas si cada individuo es único? ¿Hay variables genéticas particulares que condicionan los estudios de nutriciones in vivo? ¿Cómo se solventan estas variables? Es decir, cómo aumentan o disminuye lo que es la probabilidad de sufrir algunas enfermedades. En fin, nuevamente el mensaje es el mismo, con lo que te dije al principio. Es necesario incidir que las dietas deben estar personalizadas, que no sean generales. Vale. Y en un estudio, ¿qué complicaciones esto traería a nivel global? ¿Cómo qué complicaciones tendría? A la hora de la investigación. A ver, hay pautas generales de las cuales podemos hablar, pautas de lo que tiene que ser una alimentación saludable, pero es que una de las características es que tiene que ser adaptada, es decir, de nada sirve que yo dé todas unas recomendaciones que sí se pueden dar de forma general, que lo entienda toda la población, pero hay que saber si la persona tiene algún tipo de patología o no la tiene, en qué entorno vive, tanto social como cultural, hace actividad física, no la hace. Entonces todo eso es necesario tenerlo en cuenta. Vale, y bueno, primero se comenzó con la pirámide alimenticia, luego llegó la pirámide inversa, se habló también del plato de Harvard. Parece que el modelo universal está cambiando continuamente. ¿En qué fase estamos ahora? Mira, todos son representaciones más o menos acertadas para indicar de manera gráfica los alimentos que tenemos que comer con mayor frecuencia y cuáles menos. Pero no son las únicas las que acabas de decir, hay muchísimos más modelos. ¿En qué fase estamos? Bueno, coexisten todas. En España está vigente la pirámide alimentaria, aun cuando, desde mi punto de vista, el plato de Harvard me parece que es mejor. Es decir, creo que se entiende muchísimo mejor para cualquier persona. Es una representación gráfica en la que nos tenemos que imaginar lo que consumimos cada día como en un plato. Entonces, la mitad de ese plato tiene que estar formado por productos de origen vegetal, del tipo de verduras, hortalizas, frutas. Otro cuarto, proteína saludable, pues carnes magras, pescado, huevos, leche. Y el otro cuarto, cereales, pero recomendando que sean integrales, ¿no? Pues arroz integral, pan, pasta integral. Y lo que nos dice es que todo lo acompañemos con agua como bebida y que utilicemos el aceite de oliva virgen extra como grasa para aliñar y para cocinar. Entonces yo creo que es una representación muy cómoda. La pirámide invertida, bueno, pues frente a la pirámide alimentaria normal es que está, como su nombre indica, al revés. Entonces en nuestra pirámide, la que está en España, la normal, en la cúspide están los alimentos de menos frecuencia de consumo y aquí en la invertida es al revés, empezamos por los que más se consumen y vamos descendiendo frente a los que menos deberíamos consumir. Pero sin embargo, la invertida y la más común, la establecida, se enfrentan en ciertos puntos, por ejemplo, en la cantidad de hidratos de carbono que hay que tomar. Sí, en la invertida empieza fundamentalmente por lo que son los productos de origen vegetal, me refiero a verduras, hortalizas y demás. No es la única que contradice un poquito a la pirámide alimentaria. De hecho, por ejemplo, la pirámide australiana, aunque es igual, quiero decir, como la nuestra, pero la base son los productos, verduras y, vamos, lo que tendría que estar en la base.
Bueno, son diferentes modelos. Por eso el plato de Harvard me gusta mucho, porque mayoritariamente el 50% de ese plato son estos productos frescos de origen vegetal. Entonces, ¿crees que hay alimentos buenos y hay alimentos malos? Bueno, yo creo que no existen los alimentos ni buenos ni malos, sino dietas adecuadas e inadecuadas. Pensar en la comida quizás como bueno o malo me parece que puede ser un poco, digamos, simplista, ¿no? Y puede llegar a confusión y quizás a no tomar las mejores decisiones. Quizás te puedo poner un ejemplo. Seguro que te pregunto a ti o a cualquier persona si la manzana es un alimento bueno y me vas a decir que sí, lógicamente, y lo es. Pero si solo nos alimentamos con este alimento, estamos dejando de incluir otros nutrientes que nos van a aportar otro tipo de alimentos. Quizás los alimentos que no son los más adecuados son los ultraprocesados. Y esto no quiere decir que los tengamos que prohibir, sino simplemente tenemos que educar para que el consumo de estos alimentos sea ocasional. Moderado. Lo que es más adecuado es hablar pues de esas cantidades y la frecuencia de consumo de cada uno de los alimentos. Vale, entonces nos quedamos con cantidad, no prohibición. Vale. Por supuesto. Y, por ejemplo, al hablar de salud y de mantenernos en forma, es inevitable que nos salga la palabra dieta a la boca, aunque muchas veces tiene unas connotaciones negativas o de sacrificio, lo que hablábamos de prohibición. ¿Cómo consideras que debe ser una buena dieta? Mira, una dieta, por supuesto, no tiene que ser un sacrificio, tiene que ser un estilo de vida. Entonces, una dieta, vuelvo un poquito al origen de la primera pregunta, tiene que ser adaptada a cada persona. Nos debe proporcionar la energía que necesitamos en cada momento de nuestra vida y tiene que ser completa, es decir, nos tiene que aportar todos los nutrientes que necesitamos y en la cantidad adecuada. Tiene que ser equilibrada y esto significa que tiene que haber una mayor presencia de una amplia variedad de alimentos frescos y sobre todo de origen vegetal. Y esto implica que haya una escasa o nula presencia tanto pues, de bebidas alcohólicas como de alimentos de baja calidad nutricional. Y también algo que me gusta es que tiene que ser sostenible, es decir, que la contribución al cambio climático de todos los alimentos que vamos a ingerir tiene que ser la menor posible y esto tiene que priorizar los productos autóctonos y por supuesto tiene que ser satisfactoria, con lo cual una dieta jamás va a ser un sacrificio, tendría que ser un placer y que cumpla todas las recomendaciones. Importante, el rango cero, cerca de la zona. Por supuesto, kilómetro cero y producto de temporada, no nos olvidemos. Producto de temporada. En numerosas dietas también se ha promulgado, en esta zona especialmente, la dieta mediterránea como la mejor opción. Pero enfrente se posicionan los defensores de la dieta atlántica. ¿Cuál consideras que es mejor y más adaptada? Mira, los dos son modelos de dieta que cumplen los modelos de alimentación saludable. Y no tienen por qué competir, para nada. La dieta mediterránea se adapta mejor a las zonas bañadas por el Mediterráneo y la atlántica es la más adecuada a la zona en donde estamos, que es Galicia, ¿no? Entonces es más fácil para nosotros cumplir con las recomendaciones de la dieta atlántica que de la dieta mediterránea, simplemente por la zona en donde nos encontramos. Pero no tienen por qué ser competencia, ni muchísimo menos, sino una dieta para que sea saludable tiene que adaptarse al entorno en donde se encuentra la población y en nuestro caso es más adecuada la atlántica. Entonces lo que decíamos, que la población también debe adecuarse a la zona en la que está, así además contamina menos. Muy bien. Volvemos a la parte de adaptada a las condiciones culturales y del entorno del individuo, de la persona. Claro. Ahí está, eso está en todo. Y ahora está muy de moda el ayuno y muchos nutricionistas lo seleccionan como una buena opción. ¿Dirías que es beneficioso o perjudicial para la salud? Bueno, como
como acabas de decir, yo creo que es una moda, como otras muchas, y no está exenta de controversia. Es decir, la siguen muchas personas con la idea de bajar peso, pero para seguir esta dieta, que al final es una dieta, cualquier otra dieta debería estar supervisada por un especialista, es decir, por una persona graduada en nutrición humana y dietética, porque fíjate, podría suponer un riesgo para las personas que lo siguen si las comidas que realizan, porque sabes que con el ayuno intermitente te saltas unas tomas, ¿no?, para cumplir las horas de ayuno. Entonces comes todo en las otras horas, pero claro, hay que asegurar que lo que consumas en esas horas sean los alimentos que tienes que se deben incluir para que al final la alimentación a lo largo del día cumpla con las premisas de que sea saludable, ¿vale? Claro. Entonces es un riesgo, lo veo como un riesgo. Mejor una dieta diaria y continuada. Adaptada a las personas. Vale. Las gráficas demuestran que los extremos están aumentando en los países en desarrollo o desarrollados. Cada vez más jóvenes caen bajo la presión de los medios y acaban con un desorden alimenticio o son víctimas del auge de la comida rápida. ¿Cuáles son tus recomendaciones al respecto? ¿Qué programas se deberían llevar a cabo para revertir estas tendencias? Pasa por algo que soy una gran defensora, que es la educación nutricional. Es decir, tenemos que impartir educación nutricional. Es algo que las administraciones no le están dando la importancia que se merece. La alimentación es fundamental para la salud. Por tanto, es necesario concienciar a la población de los riesgos que supone seguir dietas inadecuadas. Y en este caso que me estás diciendo, pues la gente joven, las consecuencias de basar la alimentación en el consumo de comida rápida y de alimentos ultraprocesados. Por tanto, esta educación se debería impartir desde las edades más tempranas. Bueno, desde Feedpad, con nuestro pequeño proyecto, tratamos de realizar esa concienciación y de llegar a la gente y al máximo número de jóvenes posibles para que tengan conocimiento. ¿A partir de qué punto se considera que una persona está obesa y qué factores hay que tener en cuenta al hacer su percentil? A ver, el sistema más extendido para conocer si una persona está obesa o si tiene sobrepeso es utilizar el IMC, es decir, el índice de masa corporal. Es muy fácil el cálculo, hay que dividir el peso de una persona en kilos por lo que es su talla en metros al cuadrado, es decir, es el resultado de un cociente kilogramos partido por metros cuadrados. Entonces, un EMC igual o superior a 25 determina que una persona tiene sobrepeso, pero si ya es superior a 30 determina que tiene obesidad. De todas formas, ahora también se está extendiendo, junto con el cálculo del IMC, la medida del perímetro abdominal, porque es muy importante también ver cómo se deposita esa grasa. Entonces, en cuanto a la medida del perímetro abdominal, pues se considera que hay obesidad si es superior a 88 centímetros en la mujer y a 102 centímetros en el hombre. Claro. Dicen que además el músculo pesa más que la grasa, entonces eso sería, el tipo de cuerpo sería un factor también a tener en cuenta, ¿no? Sí, de todas formas, siempre, como me oirás decir más de una vez, hay que recurrir a los profesionales, que son los que tienen que hacer todas las medidas antropométricas, que nos van a establecer realmente cómo se encuentra esa persona y por qué se encuentra así, porque también hay que evaluar qué tipo de vida hace, qué tipo de alimentación sigue. Claro, entonces, más allá del médico de cabecera o del pediatra, recomiendas, en caso de sospecha, un análisis más personalizado, ¿no?
Por supuesto. Y después, en caso de que se confirme que hay obesidad o que hay sobrepeso y que está relacionada con la alimentación, ir a un profesional de la nutrición. Se han planteado los alimentos transgénicos como la solución para erradicar o al menos reducir considerablemente los índices de pobreza y hambre en países sin recursos. Por otra parte, la mayor parte de los ecologistas consideran el empleo de estos cultivos un gran peligro para la biodiversidad. ¿Cómo se pueden compaginar estas dos posturas opuestas? ¿Hay una solución más acertada? A ver, hay una parte, digamos, podría decir que son ciertas las dos posturas, aun cuando me inclino más por la segunda. Es decir, no se va a erradicar el hambre porque promuevas el cultivo de una variedad de lo que sea en una zona determinada, porque al final se está afectando al resto de los cultivos que podría haber ahí. Lo ideal, desde mi punto de vista, y recupero una de las características que te decía antes de la alimentación saludable, es la sostenibilidad. Entonces, esto pasa por recuperar lo que son las variedades autóctonas propias de un país o de una región, porque esas variedades son las que están adaptadas a las condiciones propias del medio de ese entorno y, por tanto, las que no van a afectar a la biodiversidad. Es decir, hay que promover lo que se denomina soberanía alimentaria y con esto podemos erradicar también lo que es el hambre y la pobreza de muchísimas zonas. Y el monopolio de la industria alimentaria también. Por supuesto. ¿Consideras que los alimentos derivados de cultivos transgénicos son seguros? Esto ha causado mucha polémica. Y la sigue causando. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud afirma que es imposible predecir científicamente cuáles serán los efectos a largo plazo, ¿no?, de lo que son los transgénicos en la agricultura y, por tanto, en la alimentación. Aunque, bueno, también es cierto que sobre el uso y consumo de estos alimentos transgénicos cada vez existen más controles. Pero, bueno, la realidad es esa. En la práctica, pues, digamos que no se conoce totalmente el posible daño de la ingestión de alimentos modificados genéticamente, pues, daños a largo plazo. ¿Y cuál es la diferencia entre un cultivo orgánico, uno transgénico y uno convencional? Bueno, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Un cultivo orgánico sería lo mismo que un cultivo ecológico, es decir, se basa en la producción de alimentos mediante técnicas respetuosas con el medio ambiente, es decir, evitan en el cultivo el uso de productos químicos de síntesis, ¿no?, como fertilizantes, abonos, herbicidas, pesticidas, que pueden ser perjudiciales para nosotros, para nuestra salud, pero también para el medio ambiente. Un cultivo convencional, pues es un sistema de producción basado en el alto consumo justo de lo que evita la producción ecológica, es decir, permite la utilización de abonos químicos, de pesticidas, etcétera. Y lo que no tiene nada que ver, pues, es el cultivo transgénico, porque este permite obtener organismos modificados genéticamente, es decir, OGM, que es como las siglas que se utilizan, que, digamos, son seres vivos creados artificialmente a partir de una técnica que permite integrar genes de virus, de bacterias, de vegetales o de animales para hacer, pues, que en el caso de cultivos que sean resistentes a una enfermedad, que permitan mejorar la producción, adaptarse a las situaciones del medio, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal, bueno, pues tenemos unas técnicas de cultivo ecológico que creo que son una alternativa muy adecuada, pero claro, la producción es menor que una producción convencional o cuando se utilizan los cultivos transgénicos. Y más lejos de esa estética de supermercado brillante y perfecta que muchos consumidores buscan.
que si las manzanas siempre tuvieron gusanitos y es lo normal, por ejemplo, ¿no? O sea que... Como dirían los abuelos, con carne, castaña con carne, manzana con carne. Proteína animal incluida. Un 2 por 1. Ahora vamos a pasar a las intolerancias, al gluten, especialmente a la lactosa, que ahora está mucho en los medios y que parece que hay muchas personas afectadas por esto. ¿Crees que ahora hay más celíacos que por un factor ambiental o nutricional, o siempre han sido los mismos, solo que ahora su problemática tiene más visibilidad y alternativas? A ver, yo creo que actualmente ha aumentado el conocimiento sobre la celiaquía y sus distintas formas de manifestación. Y esto indiscutiblemente facilita... Espera un segundo. Que ahora... sobre la celiaquía y sus diferentes formas de manifestarse. Y esto indudablemente facilita la identificación de las personas que la padecen. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que el factor determinante ha sido la disponibilidad y el amplio uso de herramientas diagnósticas, pruebas serológicas, por ejemplo, para determinar anticuerpos específicos, las inmunoglobulinas A, por ejemplo, en sangre o en suero. Entonces, simplemente creo que lo que ha avanzado es la ciencia para poder reconocer e identificar. Ahora hay mucho movimiento antigluten y de erradicarlo de la dieta. ¿Crees que el gluten produce síntomas gastrointestinales y es malo para la salud, o que se puede, excepto en intolerancias, emplear habitualmente? A ver, el gluten es una proteína y por tanto posee valor nutricional. Nuevamente volvemos a una moda en la que se recomienda eliminar el gluten de la dieta. Si una persona no padece trastornos demostrados asociados con la ingesta de gluten, no tendría motivos para dejar de tomarlo. Porque es que al final, ¿qué está haciendo? Está restringiendo sus opciones alimentarias y, por tanto, al final le va a resultar mucho más complicado realizar la compra, comer equilibradamente y posiblemente pueda al final desarrollar problemas derivados con la ausencia de gluten. Por tanto, si alguna persona piensa que el gluten le sienta mal, tendría que ponerse en contacto con un profesional de la dietética y nutrición en colaboración con un profesional médico para demostrarlo, y si no, parece una tontería simplemente. Bueno, sí parece que es una de las intolerancias que más se desarrolla, ¿no? ¿Por qué se produce que tantos organismos trabajan mal con esta proteína? A ver, solo hay problemas en el caso de lo que hablábamos antes de la celiaquía. ¿Qué pasa? Que ahora mismo nos puede o se puede asociar con que nos sientan mal determinados alimentos que antes no nos sentaban, porque ahora tenemos una oferta de alimentos increíble en la que, si miramos los ingredientes, alimentos que a lo mejor de por sí no tendrían que llevar gluten, si lo llevan adicionado. Entonces lo que tenemos que mirar también es lo que comemos, revisar las etiquetas de los alimentos, ¿vale? Hace poco se ha descubierto que si se deja de ingerir lactosa podemos desarrollar intolerancia porque dejamos de producir la enzima para digerirla. ¿Es más saludable o más fácil de digerir la leche sin lactosa? ¿Tiene alguna relevancia el consumo de lactosa? Mira, con la lactosa está ocurriendo lo mismo que con el gluten. Otra moda. La lactosa es un azúcar natural de la leche. Es decir, se trata, como sabes, de un disacárido que está formado por una molécula de glucosa y una de galactosa. Entonces, al retirar la lactosa,
lo que se produce es una deficiencia de la enzima que la digiere, la lactasa. Y esto puede suponer un empeoramiento posterior de la función de esta enzima en cuestión. Pero además creo que es importante saber que para elaborar los productos sin lactosa lo que se hace es añadir la enzima lactasa de forma artificial para que la lactosa se desdoble en los dos monosacáridos, es decir, los azúcares simples, ¿no? La glucosa y la galactosa. Por tanto, si nosotros consumimos, por ejemplo, una leche que no tiene lactosa, lo que estamos tomando es una leche que tiene los azúcares libres, la glucosa y la galactosa, con lo cual lo que estamos recibiendo son esos azúcares simples que los vamos a asimilar más rápidamente. Por tanto, sinceramente creo que no es necesario consumir productos sin lactosa si la persona realmente no tiene una intolerancia a este compuesto. Claro, y estamos metiendo unos azúcares al cuerpo que no vamos a aprovechar y que va a causar además mayor índice calórico, ¿no? Si es monosacárido. Claro, a ver, no es que no los vayamos a aprovechar, sino al contrario, que los recibimos directamente, es como un chute de azúcares. Cuando si va al disacárido va a tardar más tiempo, digamos, en ser asimilado. De asimilación lenta, vale. Pues nos quedamos con esa explicación sobre la lactosa, que es muy interesante. ¿Es lo mismo una alergia que una intolerancia alimentaria? No es lo mismo. La alergia se produce cuando el organismo entra en contacto con un alérgeno, es decir, una sustancia que el organismo identifica como una amenaza. Entonces, para defenderse frente a esta amenaza, desencadena un proceso inflamatorio mediante la producción de anticuerpos. Entonces, podemos sufrir desde rojeces, erupciones, edemas, inflamación de labios, de boca, problemas respiratorios, incluso shock anafiláctico, es decir, una reacción alérgica grave que nos puede causar la muerte. La intolerancia, sin embargo, se produce cuando el organismo no es capaz de procesar o digerir un compuesto determinado de los alimentos. Y entonces esto va a causar casi en general problemas digestivos, ¿no? Pues náuseas, vómitos, inflamación, retortijones, dolor abdominal, diarreas, por ejemplo, ¿no? Entonces, una intolerancia alimentaria podría llevar también asociado otro tipo de problemas, ¿no? Problemas dermatológicos como acné, problemas neurológicos como dolor de cabeza, como migrañas, incluso endocrinos, con pérdida o ganancia incluso de peso. Pero bueno, la intolerancia puede ser molesta, puede tener un impacto negativo en la calidad de vida, pero no es tan peligroso como una alergia. En el caso de la alergia, digamos que la reacción es casi inmediata y una vez identificada la causa, basta con evitar el alimento, ¿no? Para prevenir cualquier episodio. En el caso de la intolerancia, los síntomas no tienen por qué aparecer de forma inmediata, sino como un tiempo después. Entonces, la intolerancia incluso puede desaparecer o puede verse reducida con el tiempo si nuestro organismo al final llega a reconocer y aceptar el alimento que lo está causando. Se han desarrollado muchos estudios para tratar las alergias y medicamentos para enfrentarlas. ¿Hay campo de investigación para solventar las intolerancias alimenticias? Sí, se está trabajando muchísimo en este tema porque realmente cualquier episodio que curse con una alteración en nuestro organismo causado por un alimento es necesario investigarlo. Durante casi 3 meses en Feedback hemos investigado los efectos de la alimentación en la salud. En ratones, por cierto, mostrando sus parámetros de peso, de crecimiento y también de fuerza física. ¿Hasta qué punto afecta al desarrollo y a la salud de una persona su alimentación?
y a su calidad de vida? A ver, la alimentación es fundamental y la relación alimentación-salud es clave. De hecho, la propia definición de lo que es una alimentación saludable nos indica que es aquella que permite alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo de nuestro organismo, que nos permite conservar o restablecer la salud. La alimentación permite disminuir el riesgo de padecer enfermedades y a la vez una adecuada alimentación también nos permite asegurar la reproducción, la gestación, la lactancia y promover lo que es un crecimiento y un desarrollo óptimo del organismo. Por tanto, no vais nada desencaminados con el proyecto en el que estáis trabajando, porque la relación alimentación y salud es evidente. A pequeño y largo plazo, ¿no? A pequeño y largo plazo. Tenemos memoria en nuestro organismo a pequeño y largo plazo. ¿Es preferible consumir alimentos cuya etiqueta o envoltorio dice natural? Y respecto a la comida casera versus la comida para llevar. A ver, lo que es preferible es consumir, digamos, alimentos que no llevan etiqueta. Alimentos frescos, naturales, frutas, hortalizas, verdura, carne, leche, cereales, legumbres, huevos, y cocinarlos en nuestro hogar. Eso es lo fundamental. Olvidémonos de etiquetas que indican que es natural. Natural es comprar la fruta en la frutería, lo normal, que no tengamos que ver qué ingredientes, porque ya lo estamos viendo. No olvidémonos de etiquetas natural, porque... ¿Dónde está la trampa en esa etiqueta? ¿Dónde está el...? ¿Qué implica que ponga natural? A ver, es que a veces no está correctamente utilizado tampoco el término natural. Te voy a poner un ejemplo. Una conserva de pescado al natural, por ejemplo, atún al natural. O no, lee la etiqueta y sí, va a llevar atún, pero va a llevar agua con sal. Eso es natural. Es decir, porque no lleva aceites adicionados, pero lleva sal, ¿vale? No estoy diciendo que una conserva, no voy a utilizar el término malo, no sea adecuada, lo es, pero tenemos que saber que estamos tomando ahí una cantidad de sal, que a lo mejor si nosotros cocinamos ese atún en nuestra casa, pues a lo mejor le echamos menos cantidad de sal, nada más. Claro, entonces ahí está el juego de lo natural. Y eso de la comida para llevar, aunque sea un restaurante así más o menos que trabaje con buen alimento y natural versus la comida preparada en casa. A ver, si es un restaurante el cual está utilizando productos naturales, que hace preparaciones caseras, ningún problema. Simplemente si lo hacemos nosotros en nuestro hogar, tenemos la seguridad de cómo lo estamos haciendo. Claro. Pero no tengo nada, por supuesto, en contra de la restauración ni de comidas para llevar. Hay que seleccionar también qué tipo de comida, porque lo normal y lo más habitual cuando pedimos comidas fuera de un restaurante, nos vamos a ir hacia aquellos platos pues, que son más calóricos o lo que sea, ¿vale? O más fáciles de transportar también. Ahora todas las bebidas tienen su versión light, incluso muchos alimentos. ¿Los alimentos light adelgazan? ¿Son más saludables? A ver, un producto light es aquel al que se le ha reducido el contenido en uno o más nutrientes, es decir, grasa, azúcar. Y esta reducción debe ser como mínimo del 30%, pero en comparación con un producto similar. Me explico. Vamos a suponer que yo tengo una empresa y que produzco o elaboro bebidas refrescantes.
¿vale? Entonces yo tengo mi versión normal de la bebida refrescante que puede tener un contenido, lo voy a redondear, de 30 gramos en una lata de azúcar, ¿vale? Entonces, si yo en mi empresa elaboro una bebida light, significa que como mínimo tengo que reducir a 21 gramos de azúcar, ¿sí? Sí. Es decir, realmente estas versiones light no significa que no tengan nada de azúcar, que no tengan nada de grasa. Lo que nos está indicando es que tiene ese 30% menos que su versión, la misma versión. De su propio producto. De su propio producto. Entonces, es cierto que realmente nos va a aportar menos grasa, menos azúcares y, por tanto, menos caloría. Pero aún así, y el ejemplo que te acabo de poner, sigue siendo muy elevado el contenido. Entonces, esto es un arma de doble filo, porque si esto no se entiende bien, puede conllevar a que consumamos más cantidad de un producto light, porque como pensamos que nos va a aportar menos, bueno, pues entonces en vez de una me pido 2, con lo cual ya estoy superando al hecho de si me pidiese el producto original. Hemos picado en el anzuelo del marketing. Claro, podemos provocar desequilibrios nutricionales. ¿Y qué diferencia existe entre las carnes rojas y las blancas nutricionalmente? Bien, bueno, la diferencia externa está clara, ¿no? Entre las carnes rojas y blancas, tiene un color más intenso las carnes rojas, y esto es por la cantidad de una proteína que es la mioglobina, que es la responsable del color de la carne. Esta proteína es una proteína con una estructura muy característica porque contiene hierro. Entonces, en principio, desde el punto de vista nutricional, las carnes rojas aportan una mayor concentración de hierro, pero realmente tienen un mayor contenido en grasas y sobre todo en grasas saturadas. Entonces, las carnes blancas pues tienen menor contenido en hierro, pero tienen esa, digamos, calidad de la grasa un poquito mejor y por tanto es una carne que se digiere mejor. Entonces, excepto en casos de anemia, es mejor tomar más cantidad de carnes blancas que... Claro. Pero en caso de anemia ya volvemos otra vez al origen de todo, dieta adaptada a esta persona, ¿no? Tampoco es cuestión de decir, como tienes anemia, pues consúmete kilos de carne roja, porque entonces lo que mejoramos por un lado lo empeoramos por otro. Bueno, ¿algunos alimentos consideras que serían útiles para desintoxicar el cuerpo? A ver, volvemos nuevamente a modas a nivel de alimentación. Oirás muchísimas veces que tomar tal o cual alimento va a desintoxicar el cuerpo, vale. Pero lo que hay que preguntar realmente es, ¿y de qué nos tenemos que desintoxicar? Claro, sí, tenemos ¿Por qué viene esto? O sea, hay que tomar el zumo de limón caliente en ayunas porque va a desintoxicar. No sirve para nada tomarte el zumo de limón caliente en ayunas, porque si el zumo de limón nos aporta vitamina C, por ejemplo, ya la estamos perdiendo calentando, ¿no? Es decir, a ver, si tenemos una alimentación saludable, si seguimos con unos hábitos saludables, es que nos sobra la palabra desintoxicar. Desintoxicar, totalmente. Bueno, ya para finalizar, que estamos ya monopolizando tu tiempo, ¿nos darías algún consejo para gestionar nuestros hábitos de vida? A ver, consejo, bueno, yo creo que lo que podríamos decir que es necesario intentar llevar una vida sana. Y una vida sana, aunque nos hemos centrado en todo momento a lo largo de esta entrevista en alimentación, hábitos de vida saludable pasan también por hacer ejercicio a diario.
tenemos que hacer un ejercicio adaptado a cada persona, utilizar el agua como bebida habitual y después seguir, los consejos de alimentación saludable que hemos ido hablando a lo largo de esta entrevista. Priorizar los productos frescos, cocinar en el hogar, utilizando técnicas culinarias saludables, plancha, horno, cocción a vapor, cocción en agua, siempre mejor que la fritura. Es decir, las técnicas culinarias que hemos utilizado desde siempre aquí en Galicia. Y después sí que deberíamos intentar eliminar los productos ultraprocesados. Para conocer productos ultraprocesados hay que leer los ingredientes. Cuantos más ingredientes y aditivos lleve ese producto, más ultraprocesado. Si no lo puedes pronunciar, no lo comas. No lo comas. Cuando veas productos que no sabes muy bien o ingredientes que no sabes muy bien qué es lo que es, pues casi es mejor que evites, por lo menos, y si lo haces, que sea de forma ocasional. Entonces, tomar mucha fruta, muchos productos vegetales, intentar cumplir algo fácil que es ese plato Harvard, porque yo creo que de forma visual lo podemos ver muy bien y entender muy bien.